finaliza el apartado de considerando. Sin embargo, una última observación antes de pasar al contenido como tal del acuerdo. Señala, es necesario emitir diversas medidas de seguridad sanitaria. Y aquí hay que recordar que uno de los preceptos que se citó de la ley estatal en la materia es el relativo o el que hace alusión a las medidas de seguridad 314, aislamiento, cuarentena, observación personal y entre otras que ya cité anteriormente. Sin embargo, vamos a ver que es la propia ley estatal de salud quien hace una definición de cada uno de esos aspectos. Por ejemplo, el aislamiento lo prevé el artículo 315, la cuarentena el 316, observación personal 317, la suspensión 321, temporalidad de la suspensión 322, aseguramiento de bienes 323, desocupación de inmuebles 324. Es decir, ya hay una delimitación en específico de en qué consistiría cada una de las medidas de seguridad. Ahora sí, vamos al acuerdo. Primero, se emiten las siguientes medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social de carácter general y obligatorio en el estado de Jalisco, a efecto de prevenir y contener la dispersión y transmisión del virus COVID-19 en la comunidad, así como para disminuir los riesgos de complicaciones y muerte ocasionados por la enfermedad y mitigar los casos que requieren atención hospitalaria. Fracción 1. Toda persona que se encuentre en el territorio del estado de Jalisco, ya sea residente o esté de tránsito, debe cumplir obligatoriamente con el resguardo domiciliario corresponsable. Aquí un aspecto que hay que acotar es que ese artículo que se cita, que es el artículo 314, no habla de ningún resguardo domiciliario. Si quisiéramos equipararlo como un sinónimo de aislamiento o como un sinónimo de cuarentena, vamos intentándolo. Artículo 315 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco. Aislamiento. Se entiende por aislamiento la separación de personas infectadas durante el periodo de transmisibilidad en lugares y condiciones que eviten el peligro de contagio. El aislamiento se ordenará por escrito por la autoridad sanitaria competente, previo dictamen médico, y durará el tiempo estrictamente necesario para que desaparezca el peligro. Es decir, acuerdo dice resguardo domiciliario. Intentamos en primer término empatarlo con el aislamiento como medida de seguridad establecida en la Ley Estatal de Salud. No encuadra, porque mientras que el acuerdo dice que toda persona que se encuentre en el territorio del Estado, es decir, una regla muy general, la ley estatal lo limita a personas infectadas durante el periodo de transmisibilidad, es decir, un requisito muy específico. Pero bueno, ahora intentémoslo con el artículo 316. Medidas de seguridad, cuarentena. Se entiende por cuarentena la limitación a la libertad de tránsito de personas sanas que hubieran estado expuestas a una enfermedad transmisible por el tiempo estrictamente necesario para controlar el riesgo de contagio. La cuarentena se ordenará por escrito, previo dictamen médico y por la autoridad sanitaria competente. Hasta este punto, si realizamos una interpretación como muy amplia de lo que nos dice el artículo 316 de la Ley Estatal de Salud, pues creo que pudiera dar la pauta, porque dice una limitación a la libertad de tránsito de personas sanas que hubieran estado expuestas a una enfermedad transmisible. Pudiéramos decir que ante la situación actual, que ya no está dentro de esa fase inicial donde se decía que la transmisión o la sospecha de transmisión únicamente debía de nacer cuando se tenía noticia de que se tuvo en contacto con una persona que estuvo en el extranjero, sino que ahora ya está en esa fase de contagio comunitario o algún otro concepto como se le llame por parte de un especialista en el tema de epidemiología. Sin embargo, pues ese primer punto todavía lo podemos salvar, es decir, ándale, te damos la oportunidad de que puedas hacerlo. Pero luego nos dice, la cuarentena se ordenará por escrito, previo dictamen médico y por la autoridad sanitaria competente. Es decir, el trato
que se le da a esta medida de seguridad es individualizado, no colectivo. Es decir, esta medida de seguridad la prevé como el que yo le diga a cierto grupo de personas, oye, tú estuviste en una situación de riesgo donde pudiste estar expuesto a esa enfermedad transmisible y por lo tanto te pido que te mantengas en cuarentena. Es decir, hasta este punto no lo señala como un aspecto colectivo. Sin embargo, pues ahora sí que ya va a ser una interpretación de cada persona si consideramos que ese acuerdo encuentra el suficiente sustento con solo el artículo del 316. Es decir, no hay que descartarlo completamente de que le pueda dar la pauta, pero pues tampoco hay que verlo como un cheque en blanco para que se pueda realizar bajo esa dinámica, porque en teoría el que se ordene que esté por escrito, que haya un dictamen médico previo y que sea expedido por la autoridad sanitaria competente, pues es como un buen guiño hacia el cumplimiento del artículo 16 constitucional, de decir, oye, pues por lo menos que tengas datos de que podamos individualizar la situación de riesgo hacia mi persona o hacia un grupo de personas específico y no hacia todos. Pero bueno, al menos así está la ley del estado de salud. Parece como un poco delicado que una ley sea como muy burocrática, muy que requiera como tantos requisitos o un procedimiento como muy complejo para algo que debiera ser tan simple como en una situación como esta. Sin embargo, pues ahí está. Todavía podríamos poner como en duda ese primer aspecto. Pero bueno, pasemos a la segunda fracción de ese primer artículo del acuerdo. Fracción 2. El resguardo domiciliario corresponsable aplica de manera estricta y sin excepción a toda persona mayor de 60 años de edad en estado de embarazo o puerperio inmediato o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión adquirida o provocada, así como insuficiencia renal o hepática. Es decir, en la primera fracción digo que es una regla general el resguardo domiciliario, pero ya en este grupo específico o catálogo específico de personas de manera estricta y sin excepción. Parece como un poco incongruente al menos esa técnica, porque pues estás aplicando una regla hacia todos, entonces pues a lo mejor pudiera haberse hecho, se recomienda aún más o se prohíbe aún más, porque pues el decir que de manera estricta y sin excepción, pues se supone que esa primera fracción pues también es de manera estricta y sin excepción, es decir, al menos ese primero no está diciendo salvo excepciones, que es claro que siempre va a haber excepciones, que no pudiera de manera categórica y totalitaria decir esa primera fracción que ninguna persona. Sin embargo, pues bueno, es un tema de redacción al momento de emitir el acuerdo. Después nos señala la fracción tercera que se reitera la suspensión inmediata de las actividades definidas como no esenciales de conformidad con lo establecido en el acuerdo del 31 de marzo del 2020 emitido por el Secretario de Salud del Gobierno de la República. Después, fracción 4. En todos los lugares, recintos y establecimientos públicos o privados en los que se realicen actividades definidas como esenciales, se deberán adoptar en todo momento y de manera obligatoria las siguientes prácticas de higiene y sana distancia. A. Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente. B. Las personas al estornudar o toser deberán aplicar la etiqueta respiratoria cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo. C. No saludar de beso, de mano o abrazo, entre paréntesis, saludo a distancia. Y D. Mantener todas las medidas de sana distancia recomendadas por las Secretarías de Salud, tanto federal como estatal. Creo que pues esto ya es un aspecto como meramente reiterativo, sin embargo, pues hay que recordar que arriba se señalaba las sanciones y pues a lo mejor generaría como cierta curiosidad si será factible. Y digo cierta curiosidad hacia las personas en general, no tanto hacia quienes pudiéramos hacer como un análisis más exhaustivo del marco jurídico en la materia, pero
¿Será posible que, por ejemplo, el policía municipal te pueda ordenar un arresto administrativo porque no estornudaste bajo ese protocolo, porque no te lavaste las manos frecuentemente o porque saludaste a alguien de beso? Pues bueno, a lo mejor llegaríamos como a ciertos absurdos aún dentro de una pandemia, que a lo mejor es innecesario llegar hasta esos absurdos. Sin embargo, pues es algo que parece habilitar la ley, pero que claro está, pues tendrá que ser como muy objetivo esa aplicación de sanciones para pues no caer como en ese tipo de absurdos o cuestiones ilógicas. Continúa el acuerdo señalando en la fracción quinta que queda prohibida la realización de eventos, reuniones o congregaciones de más de 50 personas, ya sea de carácter público, privado o social. Algo un tanto incongruente porque pues todavía hasta en Palacio de Gobierno hubo reuniones de multitudinarias. Sin embargo, pues bueno, esperemos que ahora sí se cumpla. Queda suspendida toda celebración relativa a fiestas patronales, festividades cívicas o comunitarias propias de cada región, municipio o localidad del estado de Jalisco, conforme a sus usos y costumbres. Al menos en esta parte pues no hay como ningún fundamento legal. Al menos ese catálogo de medidas de seguridad no lo prevé como muy específicamente, pero ahí está la fracción sexta. Después la fracción séptima queda prohibido el uso de espacios públicos, comunidades deportivas, plazas y jardines municipales, equipamiento cultural, centros barriales o comunitarios y demás análogos. Fracción octava, es obligatorio el uso de cubrebocas para todas las personas que se encuentren en cualquier espacio público, como lo son vía pública, edificios públicos o el transporte público, así como aquellos establecimientos o giros que se dediquen a actividades esenciales. Artículo segundo. Las autoridades municipales serán las responsables de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria antes señaladas. Tercero, a quien incumpla con las medidas de seguridad sanitarias establecidas en el presente acuerdo, le serán impuestas las sanciones establecidas en los artículos 417 y 427 de la Ley General de Salud, así como 345 y 356 de la Ley de Salud en el Estado de Jalisco, referidas en el considerando séptimo. Aquí nuevamente reiterar que esas sanciones administrativas se trata de la amonestación con apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva que podrá ser parcial o total y arresto hasta por 36 horas. Aquí el 346 pues señala esas condiciones que habrían de ser tomadas en consideración. Y conviene también resaltar lo que establece el artículo 351. Cabe señalar como parámetro que el 347, 348, 349 y 350 señalan los diferentes márgenes o montos bajo los cuales deberían de aplicarse las multas de acuerdo a las distintas violaciones que podrían incurrirse en contra de esta ley estatal de salud. Sin embargo, las que se refieren específicamente al presente caso no se encuentran dentro de ese primer catálogo, por lo cual entran dentro del supuesto del 351, que es: las infracciones no previstas serán sancionadas con multa equivalente desde 1 hasta 10,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, atendiendo a las reglas de calificación que se establecen en el artículo 346 de esta ley. Sin embargo, aquí algo que nuevamente vuelve a generar como esa situación de si verdaderamente tenemos un marco jurídico que se haya diseñado adecuadamente, toda vez que después el 353 dice: sanciones, concurrencia de multa y medidas de seguridad. La aplicación de las multas será sin perjuicio de que se ejecuten las medidas de seguridad sanitaria que procedan, hasta en tanto se subsanen las irregularidades. Es decir, o sea, pudiera sancionarse sin haber una medida de seguridad e imponerse la medida de seguridad a la par de imponerse esa sanción, en este caso de la multa. Parece que posibilita esto esta ley. Sin embargo, pues sí genera como un poco absurdo esa manera en la que propone que se proceda. Y después el artículo 356 dice: sanciones arresto. Se sancionará con arresto hasta por 36 horas 1. A la persona que interfiera o se oponga al ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria.